Bienvenidos a Tendencias con Axel Pineda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tendencias con Axel Pineda. Es un honor, un placer, una bendición para mí volver a estar conectados con cada uno de ustedes. Gracias por contribuir con su servidor hacia recomendar el canal. Compártelo con tus amigos, con tus colegas, compañeros de trabajo, que las pláticas que tenemos acá están relacionadas hacia hablar de las tendencias. Entonces puedes visitar todos los programas del canal. Hablamos de política, hablamos temas socioeconómicos, hablamos temas empresariales, hablamos temas de comercialización, de ventas, e-commerce, muchos factores, pero importante que compartas y te agradezco que sigas con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de algo que es una tendencia y que todos lo hemos visto, pero lamentablemente muy pocas veces le ponemos la atención al tema, a la profundidad del tema. O sea, nomás llegamos a la simplicidad de los hechos de una forma, por ejemplo, la inmigración que estamos teniendo los países centroamericanos hacia el norte. Por ejemplo, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. El problema de inmigración es un tema que tiene mucha relación en temas económicos, en temas políticos y en temas sociales, pero que muy poco o tal vez nada lo hablamos y solamente nos quedamos con el concepto genérico de en Guatemala no hay oportunidades, en Honduras no hay oportunidades, en nuestros países pues no hay oportunidades. Pero quiero empezar diciendo este concepto. La oportunidad tal vez no existe, pero sí la podemos crear. La oportunidad tal vez no está, pero sí la podemos buscar. La oportunidad se puede hacer. El problema es que no hemos sido educados para este tema. Entonces voy a hablar de la inmigración y sus efectos socioeconómicos, políticos en Centroamérica, especialmente, que es de aquí donde más inmigración tenemos. Tenemos en Guatemala, por ejemplo, ya andamos arribita de los 3 millones de guatemaltecos viviendo solamente en Estados Unidos. El año 2020 fueron 11,000 millones de dólares que mandaron los connacionales para Guatemala. O sea, imagínate eso. O sea, estás hablando de que es un presupuesto nacional que los connacionales están enviando a Guatemala. Entonces aquí, número uno, nos rasgamos los mantos de hablar del PIB, del Producto Interno Bruto en Guatemala. Pero estás hablando que arribita del 30% del PIB, del Producto Interno Bruto del país, es dado por los connacionales en Estados Unidos. ¿Y qué hace el gobierno al respecto? Fíjate, por ahí los candidatos dicen, qué vergüenza que el país viva de los connacionales. Y ya en el Estado dicen, bendito sea Dios, que los connacionales mandan los centavos para acá. Quitemos ese 35 aproximadamente por ciento, ese 35% aproximadamente del PIB, quitémoslo. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 65%. Tenemos otro problema que es la economía informal, que es un impulsador poderoso para buscar el norte, para buscar salir del país, para ir a encontrar mejores oportunidades allá. El Producto Interno Bruto de la economía informal, más o menos estás hablando de un 40%. Entonces ahora tenés un 40 más un 35, tenés ahora un 75%. El otro 25% lo genera la empresa privada, pero en su mayoría es pyme. Entonces no vengamos a hablar situaciones que las macroempresas generan una economía en Guatemala. Mentira, la macroempresa es la que menos economía genera en Guatemala, porque tristemente sus dineros se van, es más, ni llegan aquí, pues las transacciones son hechas por allá, por Panamá, por allá, por las Islas Vírgenes, en Estados Unidos, en Belice, en esos países. Aquí no. Entonces no nos rasguemos los mantos de santos, porque en Guatemala la que menos aporta al desarrollo es la macroempresa.
Triste de mi corazón decirlo, pero es la realidad, señores. Entonces, sí generan empleo, un poquito de empleo, tal vez generarán un 10% de la necesidad del empleo que hay en Guatemala, porque Guatemala tiene una necesidad de aproximadamente 3 millones de empleos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, en Guatemala estamos graduando más o menos 200,000 jóvenes por año, pero todavía en bachilleres en ciencias y letras, bachilleres en computación, bachilleres en inglés, bachilleres en no sé qué, pero ¿eso qué da? O sea, necesitamos urgentemente pensar en las reformas a las carreras académicas. Necesitamos crear nuevos modelos de educación para poder generar ese futuro brillante que deberíamos de tener. Fíjate, te estoy hablando de estos conceptos que pareciera que es una ensalada, pero ¿por qué? Porque todos estos asuntos, la falta de una educación asertiva, la falta de una economía estable basada en microeconomía, no en macroeconomía. En macroeconomía somos el país más decente, somos el país más estable, somos la economía más fuerte, pero aquí ¿dónde está el dinero? Decía ahí alguien en la televisión antes, ¿dónde está la plata? Aquí no. Estos factores son los que llevan a esa inmigración. Ahora, tú que tienes tu profesión, que tienes tu empresa, que tienes tu negocio, que tienes tu carrera, tienes tu empleo fijo, tú dices, a mí me vale madre la inmigración, que no te valga madre porque te impacta, este problema te impacta. Por eso es importante, fíjate, número 1, crear políticas que representen a nuestros connacionales. ¿Quién está haciendo eso, señores diputados? ¿Alguno de ustedes, conoce usted alguno de los 160 diputados en el Congreso que esté hablando del problema de nuestros connacionales allá? ¿Tenemos quien los representa a ellos allá en Estados Unidos? No, yo te digo, yo conozco la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos, conozco cómo viven y no viven en las mejores condiciones. Que aquí vengan con su trocona y sus botas y hablando así, ¿qué pasó, güey? Y cosas así, ese es otro rollo. Pero su situación social en Estados Unidos es muy dura, te lo aseguro, es muy caótica. Pero ¿quién de los 160 diputados está hablando de políticas que beneficien a nuestros connacionales? Porque lamentablemente, fíjate, esos 11,000 millones de dólares que ellos mandan, ¿qué representan para Guatemala? Claro, representa un flotante. Pero ¿a quién enriquecen? Enriquecen más a los más ricos. Eso es lo triste, que se hace más rico el que más tiene, y ese dinero no crea desarrollo, porque nuestros connacionales no tienen educación financiera. Ellos mandan el dinero para acá, pero el uso que aquí se le da es gasto, muy poco es asunto de inversión. Entonces, el problema de inmigración es que cada día, como que, bueno, pues que se vaya ya. Es más, en Occidente yo he conocido casos donde, no, ya cumplió 18 años, pélese, mijo, vamos a conseguir los 200,000 quetzales que le cobran para que se vaya, y así trabaja, en 2 años paga la deuda y de ahí usted ya hace su vida. Esa es la mentalidad. Pero aquí en Guatemala, señores, la inmigración nos genera muchos problemas. Problemas como economía, una inflación económica muy grande. Nos genera problemas de inseguridad. Claro, la inseguridad para muchos es buen negocio, pero seamos honestos, no puede ser un buen negocio para unos cuantos y una mala circunstancia para unas grandes mayorías. Ganar haciendo perder a otros, eso no es buen negocio. Entonces, tomemos en cuenta que nuestros países necesitan crear esa unidad, y por eso, de cierta forma, yo celebro a los Estados Unidos ahorita que vengan y piensen en el famoso plan de prosperidad para el Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero, por poner un ejemplo, ¿por qué El Salvador, según la CEPAL, ya nos adelantó 90 años en desarrollo? Cuando regresemos, te lo explico. ¿Tienes un negocio y quieres ponerle velocidad a tu crecimiento? ¿Necesitas asesoría en mercadeo digital, financiero, establecer procesos, asuntos fiscales, negociación? Asegúrate de confiar en los profesionales.
La Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Guatemalteca pone a tu disposición una red de profesionales expertos en distintas disciplinas. Hazte socio ahora y goza los beneficios. Incubación de negocios, asesorías profesionales, capacitaciones, ruedas de negocio, alianzas estratégicas, reclutamiento de personal. Contáctanos por WhatsApp 4757-2308. Regresamos y estamos hablando del tema de inmigración y sus daños colaterales o directos, mejor dicho, a lo que es el país, en este caso Guatemala, o Honduras, El Salvador. Pero yo te decía que según la CEPAL, El Salvador ya nos adelantó 90 años. Fíjate esto. ¿Pero por qué? Porque mira, fíjate en Guatemala, el problema en Guatemala es que tenemos una clase política que más o menos oscilan entre los 10,000 y 12,000 personas. Fíjate el número. Vamos a poner 15,000 personas. Corporaciones municipales, gobernaciones, CODEDES, COMUDES, el Congreso, el Ejecutivo. Vamos a ponerle 15,000 personas. Es la comunidad de políticos, porque son puestos políticos. O sea, digamos, el gobernador no debería ser un puesto político, pero el presidente lo elige de acuerdo a las conveniencias políticas, acuerdos políticos, negociaciones políticas que se hayan hecho. Seamos honestos, seamos francos, así se mueve la famosa democracia, ¿verdad? Hay muchos puestos que no deberían ser, digamos, objetivamente puestos, por así decirlo, a dedo, pero así funciona. Pero ok, tenemos esa comunidad de políticos. ¿Qué pasa? Fíjate, sin embargo, todo mundo busca llegar a un puesto al Estado. ¿Por qué? Por tres sencillas razones. La primera, porque tienen buenos sueldos. La segunda, porque tienen oportunidades mucho más allá de un sueldo. Y la tercera, porque la gran mayoría, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría no cumplen con sus funciones laborales. Y eso da tristeza. Y ahí sí, como me decía a mí un político, aunque tradicional, pero político, me decía, esto está que llora sangre. Y digámoslo así, sí llora sangre, porque el Estado está sobrepoblado casi al 100%. Es decir, que hay 2 a 3 personas por cada posición del organigrama del Estado. Eso está terrible. Pero, ¿qué sucede? Todo este equipo de personas se han mantenido dentro del espectro político ya durante los últimos 30 años. 30 años. Tenemos diputados de 4, 5, 6 periodos, tenemos ministros que ya fueron viceministros, ministros, directores, ya fueron diputados, ya fueron estos, o sea, se viven moviendo en ese círculo, lo cual pues es loable. El problema es que la inmigración viene en aumento, y por más que organizaciones como la ONU u otras organizaciones internacionales exponen conocimiento, exponen experiencias para hablar de que se detenga la inmigración, pero ¿cómo se va a detener la inmigración si aquí no estamos haciendo nada por la misma gente, por el mismo pueblo, por el país, mucho menos para los connacionales? Pero imagínate, por ejemplo, en Guatemala deberían existir políticas públicas, políticas nacionales que vengan e impulsen la inversión del connacional hacia Guatemala. Pero lamentablemente eso no es saludable a ciertos grupos financieros, por eso es mejor que se quede dormido. La inmigración es una necesidad de muchos latinoamericanos o centroamericanos. ¿Por qué? Porque la primera, aquí no importa tú qué nivel académico tengas, bueno, eso es lo de menos. No importa qué tan bueno seas para trabajar, bueno, es lo de menos. Pero no estamos teniendo sueldos acorde a la situación económica del país. No estamos teniendo condiciones académicas de acuerdo a las necesidades del país. ¿Sabías que en Guatemala es más caro estudiar que en otros países? En Guatemala es mucho más caro estudiar que inclusive Europa. Aquí es más caro estudiar. Entonces,
Estos elementos que producen esa inmigración nos golpea a nosotros primero, porque eso nos atrasa en cuanto a atracción de inversión. Eso es lo que los políticos deberían de pensar, de que el ser un país que somos famosos por nuestra cantidad de inmigración, eso nos resta a nosotros capacidad en atracción de inversión. Es decir, dejamos de ser un país atractivo. Fíjate, solo por la cantidad de inmigración. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones internacionales quieren invertir en países donde hay certeza jurídica, donde hay oportunidades, donde hay buena calidad de mano de obra, donde hay gente inteligente, donde hay gente desarrollada. Pero nosotros en Guatemala todavía vivimos diciendo que vivimos en un subdesarrollo, y es una triste, vergonzosa, penosa realidad. Vivimos en un país de subdesarrollo donde lo que menos tenemos es el interés, el deseo de aprender, de crecer. Por supuesto, no generalizo, pero la gran mayoría de personas no quieren desarrollarse hacia un aprendizaje por mil razones. Algunas justificables, otras no justificables. Pero te decía, la inmigración nos produce inseguridad. La inmigración nos produce desactivación y deja de ser un país atractivo a la inversión. La inmigración nos pone en un papel de máxima necesidad ante organismos internacionales. La inmigración produce endeudamiento de Estado. A mí me dio risa, hace unos días salió un informe donde nuestra deuda no ha tenido un incremento, sino se ha mantenido, inclusive va a la baja. Esas son mentiras. O sea, debemos de ser objetivos y entender, la inmigración nos produce mayor endeudamiento, más en estos tiempos que estamos viviendo en Guatemala. Más endeudamiento. Entonces, si te das cuenta, te estoy poniendo 4 factores que nos produce la inmigración, y ni uno de ellos es bueno. Nos produce inseguridad, nos produce falta de atracción e inversión, nos produce problemas sociales internamente, y nos produce lamentablemente el retroceso. Y te decía por qué, según la CEPAL, El Salvador ya nos adelantó casi que los 100 años, pues digamos, porque 90 años dice la CEPAL. ¿Por qué? Sencillamente, porque mira, El Salvador en un año han tenido mejores indicadores en su calidad de gasto. Fíjate, no crean ustedes que Bukele es el ungido divino y el ungido de Dios. No. Bukele lo único que está haciendo es que está haciendo un gasto responsable del dinero del Estado. Fíjate, le bajó los sueldos a un montón de gente, despidió a un montón de gente, especialmente a familiares de los políticos tradicionales, porque acuérdate que en nuestros países el nepotismo es lo primero que surge, ¿verdad? Cuando tú estás en un puesto de poder, te lo garantizo y te lo digo por experiencia, te sobran los amigos y te empiezan a llamar 40, 50, 60, 100 personas, y lo primero no te llaman para saludarte, para decirte, mira, haz las cosas bien o algo. No, mano, no hay algún chance para mí, no hay algún hueso para mí. O sea, porque lamentablemente el nepotismo no se da de allá hacia afuera, sino que se da de afuera hacia adentro. Es decir, la gente busca al diputado por interés, la gente busca al ministro, al viceministro, al director, a quien sea, por un interés de una plaza laboral, un favor económico, un clavo que tiene por ahí. O sea, lamentablemente esa es nuestra triste realidad, señores. Vemos a los políticos como que la luz, la oportunidad, y por eso ellos se inflan y se sienten los Dios Todopoderoso, porque ellos saben que la pobre gente en su poco conocimiento de la política los busca para tener favores políticos. Pero vuelvo a decir esto, vivimos en condiciones donde no me importa si yo gano haciendo a otros perder, cosa que no debería ser así. O sea, no deberíamos de buscar yo ganar aunque haga perder a otros. Eso sería un mal negocio. Pero
Desafortunadamente, ese es el modelo socioeconómico político en el cual vivimos. Por eso es importante ahora entender cómo podemos mejorar nosotros, tú que eres empresario, que eres emprendedor, que tienes un negocio, que tienes una idea de negocio, ¿cómo puedes hacer para ayudar a reducir los niveles de inmigración? Al volver platicamos. Construir tu casa, más que un sueño, es un proyecto de vida. Debes confiárselo a los profesionales. ConstruHomes es la empresa que cuenta con arquitectos, diseñadores, ingenieros de alto nivel listos para guiarte paso a paso hasta que veas tu casa, tu hogar, hecho una realidad. En ConstruHomes contamos con los servicios de presupuesto, diseño de planos, diseño de interiores, así como construcción de casas, oficinas, bodegas comerciales y remodelación. Contáctanos vía WhatsApp 4728-6207. ¿Por qué confiar tu salud a Inmonucal? 43 años de investigación, 39 estudios clínicos, 61 artículos relacionados en más de 25 revistas y por más de 20 años en libros de referencia farmacéutica lo comprueban. ¿Y qué beneficios tiene Inmonucal para tu salud? Fortalece tu sistema inmunológico, desintoxica tu cuerpo y devuelve la energía a tus células. Recupera tu salud, mejora tu vida y vive más feliz con Inmonucal, el mejor complemento de nutrición para tu vida y la de tu familia. Ahora buscando distribuidores en toda la República. Llama ahora al 4728-6207. Ok, inmigración y sus daños, sus efectos que nos produce a nivel social. Pero ahora, tú que eres empresario, tú que eres emprendedor, tú que tienes un negocio, mira, uno de los problemas sociales que tenemos en América Latina, en la mayoría de países latinoamericanos, es que tenemos una mentalidad de escasez. Por ejemplo, conozco personas que prestan 200,000, 250,000 quetzales para irse a los Estados Unidos. Con 250,000 quetzales tú podrías poner un negocio. Y un negocio que te daría una rentabilidad más o menos de 5,000 a 7,000 quetzales mensuales si tú lo sabes manejar. Sí, pero el problema es que tenemos la interpretación equivocada de lo que es una empresa, de lo que es un negocio. Entonces, la mentalidad de escasez nos lleva a pensar de una manera egoísta. ¿Por qué? Porque mientras haya para mis frijoles, para mi arrocito y para mis tortillas, o para mi gasolina, para mi casa, pues que el mundo ruede. O sea, yo estoy bien, que el mundo ruede. El problema radica ahí. Esa mentalidad de escasez produce ahora lo que es egoísmo, un egoísmo inconsciente, por supuesto, ¿verdad? No es que la gente diga, ay, a mí me vale madre, yo no voy a hacer nada en grande porque con que yo solito esté bien. No, sino que esa mentalidad de escasez produce egoísmo y ese egoísmo produce conformismo, porque el conformismo radica ahí, o sea, tú estás bien, no te importa el resto del mundo. Pero si ahora pensáramos de una manera colectiva, por ejemplo, mira, yo tuve la oportunidad de conocer chinos y coreanos, aquí en Guatemala inclusive, pero te voy a hablar de la experiencia de Estados Unidos con los restaurantes, porque en Estados Unidos los chinos y coreanos son los buenos para poner los famosos buffets chinos, ¿verdad? Donde vas y por $7 comes camarones, pescado, carne, pollo, comes de todo y ahí no hay problema. O sea, ese es un modelo de restaurante en los Estados Unidos. Aquí todavía no llega a algo así, ¿verdad? Pero te comento lo siguiente. Yo recuerdo que conocí a un coreano que eran dos hermanos y ellos pusieron su restaurante, pero fíjate, vivían en el restaurante. Comían en el restaurante, ellos eran 24/7, pero lo echaron a andar. 2 años y medio después, ellos ya tenían ahorrados $100,000. Y entonces mandaron a traer a otro amigo de ellos, que era otro coreano. Fíjate, ahora son 3. Ahora, entre los 3, ahorraron y pusieron otro restaurante. En un término de 7 años, esta pareja de coreanos ya tenían 5 restaurantes con familias y amigos de ellos. ¿Qué pasa? Ellos son una mancomunidad.
Ellos usan el modelo de apoyo unos a otros y es como crecen. En esos 5 restaurantes en 7 años, estas personas ya generaban, fíjate, en 5 años ya generaban 38 empleos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entendemos este concepto, estos 38 empleos se multiplicaban a negocios indirectos. Entonces, el desarrollo está en la forma de pensar, en la forma de pensar correcta. Por ejemplo, una mentalidad de abundancia. ¿Qué pasaría si tú creas un negocio, una empresa, una idea, la conviertes en negocio y empiezas a trabajar, empiezas a producir, empiezas a crecer y entonces de repente ya no eres tú solo, sino que ya son 3 y de repente ya son 7 y de repente ya son 10 y después rompes con un paradigma que las sociedades no funcionan. Las sociedades sí funcionan. El problema es que basados en la mentalidad de escasez que produce este problema de egoísmo, y el egoísmo produce ahora lo que es el conformismo, entonces no buscamos la oportunidad de crecer en equipo. Pero si tú pensaras ahora en crear sociedades y ahora crecer juntos con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros, ¿a dónde llegarías ahora? Podrías generar un empleo. Fíjate, este concepto que lo he platicado con muchos, pero lamentablemente la mentalidad de miedo genera duda, ¿verdad? El miedo te genera duda. Entonces, por ejemplo, si en Guatemala tan solo 5,000 guatemaltecos se levantaran del estado del letargo, del sueño, del cansancio y empezaran a producir negocios con una visión de darle escalabilidad, crecimiento, expansión de mercado, y que cada empresa en un plazo de 10 años, lograra generar 50 empleos, 50 empleos por 5,000 empresas. Solamente ahí, ¿cuánto tuviéramos? 2.5 millones de empleos. En 10 años, Guatemala sería diferente. El problema radica en cómo crear esa masa de personas con una visión macro a crear negocios de escalabilidad. Ahora bien, lamentablemente, aquí viene un proceso donde más adelante voy a hacer un programa que te lo voy a presentar, donde voy a contestar una pregunta que también muchos me han hecho, es ¿por qué solo ganan los malos políticos? Y hay una respuesta, fíjate, y te la voy a decir de una vez. Los malos políticos ganan porque los buenos guatemaltecos no se involucran en la política social. Involúcrate en la política social. Si no quieres partidista, pues no te involucres, pero en la política social involúcrate. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a lograr construir un país responsable, con una visión productiva enfocada hacia un desarrollo continuo, y dejar de creer en las manzanitas de oro que ciertos grupos nos viven diciendo que no es cierto. Entonces, la inmigración es un problema social que afecta no solo al que se va, sino al que se queda y al entorno. La inmigración es un problema económico que, aunque viene mucho dinero, pero que no genera una verdadera riqueza. La inmigración genera muchos problemas, el distanciamiento emocional dentro del núcleo de la familia, el distanciamiento del abandono, el distanciamiento que genera esa tristeza continua, y después que se acostumbra, la familia se acostumbra, o sea, todos nos acostumbramos casi a todo, menos a no comer. Entonces, con estos conceptos lo que te digo es lo siguiente: como guatemaltecos, como salvadoreños, como hondureños, como mexicanos, como colombianos, como peruanos, rompamos con la mentalidad de la escasez, rompamos con esa mentalidad de egoísmo, rompamos con ese conformismo. Y si eres empresario, si eres emprendedor, piensa en grande. Decía Miguel Ángel Cornejo, uno de mis mentores en mi vida personal:
apúntale al infinito, que cuando menos te quedas siendo estrella. Ojalá este programa te haya hecho reflexionar, te lleve a meditar y te lleve a tomar acciones distintas en tu forma de pensar. Hasta la próxima. Dios te bendiga. La forma de vivir cambió y nadie estaba preparado para ello. Es el momento para aprender a adaptarnos a las condiciones de vida. ¿Padeces de insomnio, ansiedad, depresión? ¿Caes fácilmente en frustración? ¿Te cuesta manejar el estrés? Puedo ayudarte a que desarrolles tu máximo potencial en tu empresa, tu pareja, tu familia y, lo más importante, contigo mismo. Contáctame ahora al 5722-7883. Cinematic Video Profesional. Su negocio o empresa requiere una imagen corporativa actual. El video es la forma más eficaz para hacer presencia en redes sociales y medios de comunicación. Hacemos sus videos institucionales de alto nivel, documentales más interesantes, publicidad más impactante, cobertura de eventos total. Contáctanos vía WhatsApp 3675-4755. Gracias por compartir un capítulo más de Tendencias con Axel Pineda. Suscríbete y activa la campana para recibir el contenido que te ayudará a crecer tus conocimientos.